Muy buenas tardes a todas, ¿verdad? Agradecemos el esfuerzo que han tenido, ¿verdad? Por estar presente en esta conferencia sincrónica que nos va a acompañar doctora Hazel Bolaños a desarrollarla, referente siempre al módulo 2 del curso especializado, ¿verdad? Principio constitucional de igualdad y no discriminación. Y la temática, ¿verdad? A desarrollar es bajo ese tema, ¿verdad? Principio constitucional de igualdad y no discriminación. Así que le agradecemos a doctora Hazel por acompañarnos, por el esfuerzo. Y pues le damos inicio a esta conferencia. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas. Es un gusto estar esta tarde con ustedes y tener la oportunidad de seguir compartiendo sobre este interesante tema. Como vemos, el módulo 2 lleva un desarrollo programático de todos los temas que ya hemos estudiado en el módulo 1. Y en este módulo vamos a tener la oportunidad de desarrollar algunos temas claves sobre el principio constitucional de igualdad y de derecho antidiscriminatorio. Como vamos a ver brevemente, y también ustedes lo van a poder luego desarrollar en la plataforma virtual, vamos a ver la conexión que tiene el principio constitucional de igualdad con el análisis desde la teoría del derecho antidiscriminatorio. Y también el conocer cómo se aplica la teoría del derecho antidiscriminatorio en el análisis de la desigualdad hacia las mujeres nos ayuda a hacer un análisis desde el ámbito científico del derecho. Entonces vamos a dar algunas herramientas de cómo utilizar el derecho antidiscriminatorio en el análisis de situaciones de vulneración de derechos. El objetivo del módulo es que podamos aplicar el principio constitucional de igualdad y los conceptos de derecho antidiscriminatorio en el análisis de casos de violencia contra las mujeres. Nuevamente la invitación es, yo les voy a ir haciendo también preguntas generadoras, si ustedes también tienen dudas, pues pueden levantar la mano y con mucho gusto les damos la palabra, o pueden escribir en el chat y luego vamos resolviendo sus dudas. Bien, a estas alturas, queridas compañeras, yo creo que ustedes ya tienen bastante claridad y la tienen ya ustedes también, incluso lo han vivido y también lo enseñan en sus respectivos ámbitos profesionales, el caso de que la desigualdad de las mujeres ha sido histórica y estructural. Lamentablemente, casi desde que se conformó el derecho, se conformó de una manera masculinizada, androcéntrica, es decir, centrada en lo masculino. Centrado el derecho desde el pensamiento del hombre patriarcal, tal como vemos en la imagen, ¿no? Es este hombre patriarcal el que en sus primeros momentos comienza a configurar la sociedad, el derecho, las instituciones, cómo va a funcionar el mundo y la sociedad a partir de su visión masculina. El derecho como un producto masculino, pensado por hombres para hombres, en el cual se codificó leyes, conceptos, instituciones, todo a partir de la opinión, necesidades, conflictos, y voy a añadir yo, inseguridades de los hombres. Y esto lo que provocó es la instalación de lo que ya todas conocemos como el sistema patriarcal. La oportunidad que tuvieron los hombres de construir todas estas construcciones sociales, legales, jurídicas, pues permitió que el sistema patriarcal se instalara en la sociedad, no solo salvadoreña, sino mundial. Pero en el caso de la sociedad salvadoreña, esta configuración masculina del derecho, en la cual como mujeres no se nos ha permitido participar, construir, aportar, ha tenido como consecuencia que las mujeres hemos permanecido invisibilizadas, incapacitadas para participar en las transformaciones sociales o en la toma de decisiones en nuestro país. Y no es porque no seamos capaces, es porque alguien nos ha hecho incapaces para esto. En este caso, pues el sistema patriarcal, que a través de
sus bloqueos, que a través de las estructuras sociales, de los imaginarios sociales, de los estereotipos, nos han relegado a roles sí, que son siempre importantes, pero que no nos permiten aportar directamente a la hora de tomar decisiones sobre aspectos importantes del desarrollo de nuestra historia. Y no obstante que hemos sido excluidas de esta forma, las mujeres siempre hemos estado ahí, ¿verdad? Hay registros históricos, por ejemplo, que en el movimiento independentista de Centroamérica, las mujeres tuvieron un rol muy importante. Y así, si ustedes se fijan en todas las acciones claves que han pasado en la historia, las mujeres siempre hemos tenido una participación determinante, a pesar de que se nos excluya socialmente o que se nos limite socialmente, jurídicamente, políticamente esa participación. Lo que sí podemos afirmar es que la misoginia, el odio hacia las mujeres, se institucionalizó en el país paralelamente al surgimiento del Estado salvadoreño. Lamentablemente, el Estado surgió siendo un Estado misógino. Así lo podemos ver, tal como nos establece Alba Evelyn Cortés, la historia de la discriminación de la mujer en la legislación. Miren, lamentablemente tenemos tan pocos años de ejercer igualdad en las leyes, y creo que estamos todavía muy lejos de la igualdad real. Ahorita solo tenemos una igualdad formal. En la ley ya se nos reconoce en la Constitución, en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación, en las convenciones. Se nos reconoce a las mujeres que tenemos derechos a la igualdad, a la libertad, los mismos derechos que tienen los hombres. Pero en la práctica todavía falta mucho por andar. Pero si ustedes se fijan, desde la época colonial, que por la conquista española tuvimos las leyes de España en nuestros territorios, esas leyes ya venían con el machismo, con la misoginia, y cuando se forma el Estado primero centroamericano y después salvadoreño, traemos siempre aplicando esos resabios machistas, ¿verdad? Las leyes siguieron siendo androcéntricas y machistas. Todo eso se reflejó, por supuesto, en nuestras leyes, en el Código Civil, en nuestras constituciones. Ustedes pues habrán escuchado historias de que antes era legítima la violencia contra las mujeres, que las mujeres tenían menos derechos. Por ejemplo, los testimonios de las mujeres no eran válidos. Las mujeres siempre necesitaban tener el permiso del pater familia, del hombre de la casa, para poner una denuncia, para poder trabajar, para poder adquirir un terreno. Siempre se necesitaba estar validada por un hombre. De ahí viene ese imaginario de que dicen que las mujeres solas, ¿verdad? Si ustedes no se casan, o si no tienen pareja, o si no hay un hombre que las acompañe todo el tiempo, dicen va sola, mujer sola, aunque usted viva con otras personas, pero si no hay un hombre en la casa, una vive sola, ¿no? O nos han metido esa idea de que si no hay un hombre a nuestro lado, tenemos que tener esa sensación de soledad. Pero es reflejo de que legalmente, hasta antes de 1950, era obligación que no estuviéramos solas, ¿verdad? Siempre se establecía que teníamos que ir acompañadas del hombre de la casa, del hombre de la familia, para que pudiéramos trabajar, estudiar, tomar decisiones. Incluso el derecho al voto, en los primeros años que se concedió a las mujeres el derecho al voto en El Salvador, estaba vinculado a que el hombre diera la autorización, que fueran mujeres mayores de 21 años, con estudios, es decir, no cualquier mujer podía tener derecho al voto. Bien, es hasta 1950 que la Constitución establece por primera vez, ya de manera marcada, la prohibición de la discriminación por razón del sexo entre hombres y mujeres. Entonces, imagínense, de toda la historia del Estado salvadoreño, desde 1821, no es hasta 1950
que se reconoce en la Constitución que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Claro, ese solo fue un reconocimiento formal. El gran reto sigue siendo que eso pase a ser real, que realmente lo vivamos las mujeres en nuestro día a día. Y si se ve en la gráfica, se puede apreciar que el desarrollo legislativo va muy lento, ¿verdad? La Constitución de 1950, no es hasta 1994 que el Código de Familia comienza a regular cómo tiene que ser la regulación entre cónyuges y dice que tienen que ser igualitarias, que tienen que cuidar con la misma responsabilidad de sus hijos e hijas de las tareas del hogar. Nuevamente está en el papel. En la práctica sabemos que todavía es un reto. No es hasta 2010 que se establece, que se regula la ley. Imagínense cuántos años tuvieron que pasar, ¿verdad? 60 años para que la ley codificara la igualdad de las mujeres, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 2011 la ley de igualdad. Entonces, como vemos, es un gran reto. La igualdad parte del artículo 3 de la Constitución, que establece que todas las personas somos iguales ante la ley. Establece varios parámetros, aunque la misma Sala de lo Constitucional ha dicho que no son parámetros taxativos, ¿verdad? Están prohibidas todo el tipo de discriminaciones y la Constitución establece algunos ejemplos. Prohibición de discriminación en base a la nacionalidad, raza, sexo o religión. Y ya hablamos en clases anteriores que la discriminación basada en el sexo solo puede ser de hombres hacia mujeres. Y hoy lo vamos a tener más claro por qué. A los hombres no se les discrimina por razón del sexo, porque socialmente no es considerado ser hombre como algo inferior. Al contrario, ser hombre trae un plus, un prestigio en nuestra sociedad. El que sí es un sexo que es considerado inferior es el sexo femenino. Al nacer mujer ya se establece como una categoría de desvalorización. En esto se ha pronunciado también la Sala de lo Constitucional de nuestro país. Al regular el principio de igualdad y no discriminación, la Sala de lo Constitucional ha establecido varios parámetros para la igualdad. La primera establece la igualdad declarativa, es decir, aquella que establece que todas las personas somos iguales ante la ley, pero deja claro, esta igualdad declarativa va a ser igualdad entre iguales. Y esto es bien importante, lo desarrolla la Inconstitucionalidad 395. ¿Por qué? Porque esto quiere decir, tal como lo establece luego la Sala en su amparo 259-2007, la Inconstitucionalidad 1795 y la Inconstitucionalidad 33-2000, que el principio de igualdad nos obliga primero a aplicar la igualdad entre iguales, es decir, que tenemos que hacer consideraciones especiales de la diferencia. Claro que sería una injusticia si yo le aplico los mismos parámetros a dos personas que no están en relaciones de igualdad. A veces es más fácil comprender este ejemplo con niños y niñas que de hombres hacia mujeres. Pero es como que si yo quisiera exigirle a un niño o a una niña que trabaje como persona adulta. Ahí me diría el principio de igualdad declarativa. Momento, la exigencia de trabajar, de llevar sustento al hogar, de hacerse cargo de la manutención del hogar, solo se le puede pedir a personas entre iguales que tienen las mismas condiciones. Los niños y niñas, por razón de su edad, no están en condiciones de tener un trabajo remunerado. A los adolescentes se les permite de manera gradual, ¿verdad? El incorporarse al trabajo laboral, al mercado laboral. Entonces, la igualdad formal me exige que yo tengo que hacer consideraciones especiales a las diferencias y yo no le puedo exigir a los niños y niñas o adolescentes los mismos parámetros de conducta que a las personas adultas, porque ellas, por razón de la edad, están en una situación de desventaja.
¿Qué suele suceder en la vida diaria a veces? Esperamos que los niños y niñas, sobre todo las personas adolescentes, se comporten como adultas. Como nosotros ya somos adultas, ya consideramos que les podemos exigir esos mismos parámetros. Se nos olvida hacer las consideraciones especiales de la diferencia. Miren, esto es, y nuestra compañera no vidente seguramente va a poder, o con discapacidad visual, va a poder afirmar esto. Es un ejemplo. Ya ha pasado que en algunas universidades, si quisieran aplicar este principio de igualdad y dijeran, pues aquí todos y todas son iguales y yo las tareas las dejo para que las hagan así. Allá cada quien sobrevive, pero el examen va a ser escrito y hay que presentarlo así de esta forma y no hago consideraciones especiales a la diferencia, aduciendo, no, es que si el profesor trata distinta a las personas con discapacidad visual, los que sí podemos, no tenemos discapacidad visual, estaremos en desventaja, nos discriminan. A veces así dicen los hombres, ¿verdad? No, es que esas consideraciones que se hacen a las mujeres discriminan al hombre. ¿Cuándo ciudad hombre? Dicen. Pues ese tipo de afirmaciones son afirmaciones que van en contra del principio de igualdad y de no discriminación. Porque la misma Sala de lo Constitucional, y ya hace muchos años, ha establecido que parte de garantizar la igualdad entre las personas es hacer consideraciones especiales a las diferencias. Entonces yo no me puedo sentar en una posición dura de decir, aquí a todos los voy a tratar por igual y estas condiciones que he puesto las van a cumplir todas las personas de la clase. Mi obligación como docente, como universidad, es hacer consideraciones especiales a la diferencia. Yo tengo que conocer mi grupo de clase y saber si hay personas con discapacidad, cómo voy a adaptar mi curso, mi clase, mis evaluaciones a la persona con discapacidad. Si hay mujeres que también están ejerciendo maternidad, responsabilidades en el hogar, ¿cómo voy a adaptar lo mismo? Porque yo tengo que considerar que no tiene la misma responsabilidad un hombre que va a mi clase que una mujer. Tengo que hacer consideraciones especiales a la diferencia, ¿verdad? Entonces, hay que tenerlo bien claro para cuando volvamos a escuchar estos argumentos, ¿verdad? Que si los hombres, y lo decían mucho cuando se estaba estableciendo la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia y discriminación, decían que esa discriminación, esa jurisdicción discriminaba a los hombres. Entonces el argumento es, no es una discriminación, sino que es una manifestación de igualdad formal que conforme a la Sala de lo Constitucional nos obliga a hacer consideraciones especiales a la diferencia. Lamentablemente, hombres y mujeres de manera real, sustantiva, no somos iguales ante la ley. Y no basta con que la ley diga que somos iguales, tiene que vivirse en la práctica. Y si no se vive en la práctica, la ley me obliga a tomar acciones afirmativas para lograr que las personas que están en situación de desventaja puedan aplicar, puedan vivir ese derecho. Entonces la misma Sala nos dice, hay que darle el valor a la diferencia, pero esa diferenciación tiene que ser justificada. Y por eso es bien importante que nosotras sepamos cómo alegar esa diferenciación justificada. Cada vez que solicitemos una medida de protección, una consideración especial a la diferencia, ¿por qué tenemos que tratar diferente a las mujeres, a la niñez, a las personas con discapacidad? Tenemos que justificar esa diferenciación. Por eso es bien importante que en nuestros argumentos, en nuestros escritos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, establezcamos, recordemos el por qué las mujeres estamos en una situación de desventaja. Por la discriminación histórica, porque estamos en un país machista, en el cual los estereotipos de género nos reconozcan en una posición relegada, en el cual se nos vulneran nuestros derechos por el solo hecho de ser mujer, se nos considera inferiores, etc. ¿Ya? Hay que establecer esas justificaciones para que quede claro que la diferenciación que estamos solicitando no es antojadiza ni arbitraria.
Pero fíjense que la sala también ha dicho que la igualdad tiene que ser real. Tiene que pasar de la declarativa, la igualdad entre iguales, a la formal, tomando consideraciones especiales a las diferencias, dándole una valoración justificada a esa diferencia, pero también tiene que ser real. Y para que la igualdad sea real, la Sala de lo Constitucional ha dicho, hay que remover los obstáculos y hay que aplicar medidas compensatorias. ¿Qué es remover obstáculos? Ciudad Mujer, por ejemplo, era un programa para remover obstáculos. A mí como mujer me cuesta andar de un lugar a otro, de una institución a otra. ¿Cómo remuevo ese obstáculo? Establezco un lugar céntrico donde se puedan hacer todos los trámites. A mí como mujer con discapacidad se me dificulta hacer ciertas actividades educativas. Remuevo obstáculos, facilito el proceso, trato de adaptarme para que esta persona disfrute su derecho a la educación en las mismas condiciones que lo hacen las personas sin discapacidad. Entonces, estas son manifestaciones muy importantes que tenemos que aplicar y considerar cuando estamos hablando del principio de igualdad. No solo es que a todos nos tratan igual, sino que se hacen consideraciones especiales a la diferencia, se remueven obstáculos y se dictan medidas compensatorias. Se tienen que buscar medidas que compensen la desigualdad que yo voy a enfrentar por ser mujer, por ser niña, por ser indígena, por ser una persona con discapacidad, porque también ya vamos a ver que la discriminación es interseccional. Aparte de ser mujeres, sufrimos otro tipo de discriminaciones de acuerdo con otras condiciones que estemos enfrentando. Entonces, el artículo 6 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres nos establece esta definición de discriminación. La discriminación contra las mujeres es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, es decir, basada en el hecho de ser mujer. Que por el solo hecho de ser mujer, a mí se me trate distinto, se me excluya de un derecho o se me restrinja, se me dé en menor condición que otras personas. Esto ya nos va sonando, ¿verdad? Que nos sucede constantemente. Por el hecho de ser mujer en automático, me tratan distinto. Vemos el caso aquí de la imagen. ¿Qué vemos aquí en la imagen? ¿Qué ven ustedes ahí? Alguien que me ayude. Y me podrían decir si es un caso de distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. Pueden levantar su mano o activar su micrófono, ¿verdad? Podríamos ver que los hombres están en una posición superior a las mujeres en el ámbito laboral y ella está como por abajo de ellos en una posición diferente. ¿Qué suele pasar cuando vamos a pedir un empleo? El salario para la mujer es menos que el del hombre. Ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Allí es un caso de restricción. Sí me pagan el salario, pero menos que un hombre, ¿verdad? ¿Qué más discriminaciones enfrentamos cuando solicitamos un empleo a las mujeres? Buenas tardes. También hay otras cuestiones, por ejemplo, que nos solicitan que podamos conducir vehículos. Normalmente las mujeres tenemos poca oportunidad en ese punto, ¿verdad? A la hora de tener un currículum. Y por otro lado, también muchas veces en las empresas se promueve más a hombres para ir, como se ve en el dibujo, que ellos llegan con un salario, con un cargo, pero se les promueve más para que sigan aumentando sus cargos o llegando a cargos más altos. Muy bien. Aquí en esta imagen, como ustedes pueden ver, se refleja, y ustedes seguro ya han escuchado hablar mucho de esta figura del techo de cristal. ¿Ya? Un techo invisible, que solo las mujeres lo percibimos. A veces es difícil que los hombres se den cuenta del techo de cristal, porque como nunca lo han vivido,
Piensan que una de mujer es acomodada, da gana, que no se quiere superar. Y siempre hay una barrera que no nos dejan seguir. Llámese esposo, compañero de vida, que siempre me está limitando y me dice, no salga, no vaya, no estudie, ¿para qué va? ¿Qué va a ir a hacer? ¿Ah? Sí, Tania. Sí, también otra situación aquí que podemos observar, quizás en las zonas rurales o departamentos que no son como la capital, normalmente se promueve el estudio hacia los hombres y no hacia las niñas. A las niñas nos delegan otras tareas que ya conocemos y a la hora de presentar nuestro currículum no tenemos todas esos atestados o esas mejores condiciones de estudio que tienen los hombres, y que eso pasa también en el área rural. A las mujeres normalmente las dedican a trabajos del hogar y el hombre va a estudiar. Igual en la ciudad, pues eso es así. Muy buen ejemplo, Tania, gracias. ¿Sí, Carolina? Sí, quizás también en el área laboral, una de las, o de las situaciones en la que se ve como la discriminación hacia la mujer es la parte de la apariencia física, es decir, generalmente se piden medidas específicas, estatura, bueno, entre 18 y 25 años, y tal vez no en el perfil publicado no se dice, bueno, alta, delgada. Contrataciones se dan por esas características. O sea, si va una persona con una apariencia que no es la que estructuralmente y socialmente se considera adecuada para un puesto, por ejemplo, de recepción o de secretaria, aunque tenga la capacidad, no le dan el empleo oportunidad. Entonces, ese es otro elemento discriminatorio. Claro. Muchas gracias, Carolina. Tiene razón, eso también sucede mucho. Es parte de los estereotipos que nosotras mismas somos víctimas. Por el hecho de ser mujer, se nos obligan a cumplir con parámetros de belleza estereotipados y no se nos está juzgando por nuestra capacidad para hacer el trabajo, sino por nuestra apariencia física. ¿Sí, Silvia? Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero saludarles, es una alegría poderles ver y encontrarnos aquí con estos análisis que vivimos en la discriminación, pero nos cuesta sustentar como los hilos finos cuando nos cuestionan, ¿verdad? Pero ¿por qué dice que hay ese trato desigual? Entonces, vemos cómo, por ejemplo, ¿alguien de ustedes me podría decir cuál es la fundamentación legal de que a nuestros currículum o hojas de vida le tengamos que incluir la fotografía? ¿Por qué razón se está justificado que en cualquier puesto de trabajo, ¿verdad? No estoy hablando de especificidades como un puesto de trabajo que requiera un análisis físico, sino para cualquier puesto de trabajo siempre nos exigen una fotografía? ¿Alguien pudiera decirme cuál es la razón legal o qué busca fundamentar o qué se fundamenta en esa petición? Ajá. Bueno. Parto del silencio que no encontramos por dónde, ¿verdad? Porque una dice, y uno lo da como por en automático, ¿verdad? Sí, bueno, una hoja de vida, tengo que presentar mi fotografía y de hecho una la incluye en su propia hoja de vida, ¿verdad? Pero saben que ese quizás sea el primer paso hacia la discriminación. La selección también tiene que ver con ese estereotipo que ya ustedes mencionaban, ¿verdad? Como decía la compañera, se piden medidas, una edad, pero si se fijan a los hombres, si yo quiero contratar a un motorista, no digo, bueno, un hombre bien parecido, ¿verdad? Por favor, que no vaya a ser calvo, ¿verdad? Que tenga buena presentación. Joven, que es. Aunque también pudieran pedirle una fotografía, esta no pasa a una misma calificación que la que pasan las mujeres. Entonces también ahí hay como prácticas de discriminación que no están del todo
cuestionadas, digamos, o que las pasamos tan inadvertidas que se construye desde ahí también nuestra propia discriminación. Muchas gracias, Silvia. Sí, Carolina. No, perdón, Hola. quizá me quedó la, perdón, Sí. quedó la mano levantada, ya la bajo, gracias. Ajá, Hola. yo no las puedo bajar desde aquí. Hola, Margarita, sí. Buenas tardes. Pensé que no estaba por ahí. Es que yo estaba tratando de conectarme en la computadora, pero se me hizo difícil, entonces me pasé para mi portátil. Entonces, pero ya estoy con ustedes. Hola, sí. Hola, Margarita, ya no se le escucha. Hola, hola. Hola, así sí. Hoy sí, Ok. quería opinar algo. Sí, pero primero estaba diciéndole que me incluía tardío porque me costó un poquito, ¿verdad? Sincronizar. Pero ya me adelanté con lectura y entonces Muy ya voy bien. a participar. Muy bien, Bueno. gracias. Bueno, esta imagen creo que también está muy relacionada con lo que nos decía Silvia. Fíjese que incluso las nuevas tendencias de reclutamiento de personal, ya las más modernas, no están incluso que los currículos no lleven sexo. Solamente se debería de poner la información laboral, experiencia, y para hacer los procesos de evaluación que no se conozca sexo ni edad, sino hasta que la persona ha sido seleccionada, conocer estos datos. ¿Por qué creen, así como les preguntaba Silvia lo de la fotografía, por qué creen que están tomando la decisión de que no vaya tampoco referido el sexo en los procesos de selección? ¿Y cómo lo vinculan con esta imagen que ven acá? ¿Qué significa contratar a un hombre o a una mujer en el imaginario social? Bueno, yo creo que contratar a una mujer para las empresas significa alguien que pueda estar pidiendo permisos, que para ellos es un poco complicado la falta en el trabajo. Y uno como mujer y como madre tiene mayores responsabilidades, como lo vemos en la imagen, pero implica permisos porque hay que ir al médico con el niño o la niña, porque no tiene quien le cuide, y varias situaciones que se dan, que sobre todas las madres que somos solteras y que no tenemos el apoyo de otra persona, complica para las empresas este tipo de situaciones. Eso es una de las cosas por las que creo que pudieran tomar en cuenta eso. Muy bien, es una muy buena observación. Hay una discriminación al pensar que al contratar a una mujer, esta va a tener problemas o va a generar algún tipo de ausencias por asumir responsabilidades de cuidado. Es un imaginario. ¿Algún otro imaginario que crean que vaya asociado a la contratación de una mujer? ¿O hay un hombre? ¿Por qué preferirán a veces las empresas contratar hombres? Hola, sí, Hola, yo hace sí. poco estaba viendo algo relacionado en el curso, ¿verdad? Con esa situación, y es el tema justamente de que las mujeres podemos salir embarazadas, hay que dar prestaciones, ¿verdad? De pre-posparto, en ese sentido. Entonces algunos no consideran, incluso exigen la prueba de embarazo, aunque es ilegal, para contratar a mujeres. De igual manera, lo que se analizaba era que hay un estigma que las mujeres son más provocativas para las peleas, o que tienen más inclinación como y suena bien feo porque es bien estigmatizante, a hacer chismes y cuestiones así, que los hombres no son así, que ellos se llevan bien, que son solidarios entre ellos. Entonces todo este estigma es el que muchas veces impide a que las mujeres accedan a trabajos. Y otra situación también, desde mi punto de vista, es, por ejemplo, el tema de lugares de riesgo.
bueno, aunque esto aplica de manera generalizada en parte, también cuando hay cuando una mujer vive en una comunidad de alto riesgo, hay como una tacha, ¿no? Un estigma, porque sí he visto casos en ese sentido que no se quiere contratar porque por el lugar que es peligroso o que la zona, digamos, tiene bastante vinculación fuerte a pandillas, pues ya surge una etiqueta en ese sentido. Entonces son muchos los factores, pero en cuestiones discriminatorias también es difícil para las mujeres acceder a tecnificarse, es decir, a estudiar, a prepararse porque están mucho más ocupadas con tareas del hogar y casi siempre son los hombres los que acceden más a estudio, aunque sean de manera técnica, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de darme cuenta que dentro de las poblaciones que atendemos con esos problemas de violencia, cuando se está reconstruyendo el plan de vida, inclusive a los hombres les es más fácil, por ejemplo, decir yo sí puedo arreglar carros, soy mecánico, y las mujeres cuando las vamos a apoyar con un pequeño capital para emprendimiento, casi siempre buscan labores más domésticas, ¿verdad? Entonces para ellas es más difícil insertarse a un empleo formal porque no han tenido esa oportunidad como la tienen la mayoría de hombres para estudiar por toda la carga que implica ser mujer. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Usted ha apuntado elementos bien importantes. Sí, Margarita. Tiene apagado el micrófono. Muy Ahorita bien. sí. Hay una empresa que está contratando personal. Cuando les están dando la charla al grupo de aspirantes, ¿verdad? En la plaza les dicen, el horario de entrada es a las 7, el horario de salida no hay, hora de salida no hay. Entonces, desde ya, ¿verdad? Y por el rol social que le es atribuido a la mujer, se entiende y se sobreentiende, ¿verdad? Que ella no puede andar a la hora que sea de salir de los trabajos. ¿Por qué? Porque como no se prevé antes el cuidado, el respeto a la mujer, ¿verdad? Que está bien, está bien metido, se puede decir, ¿verdad? En lo que es el rol social. Entonces eso es desventaja, pues. Desventaja porque desde allí las mujeres que han llevado su currículum y están ahí, yo estuve presente en una charla de eso y entonces hice esa observación. Y entonces se fueron retirando las señoritas aspirantes y se fueron quedando los hombres. Cuando el trabajo es de atender a personal en venta, en sala de ventas, ¿verdad? Entonces, todo eso es discriminación a la hora de contratar, con lo que han dicho las compañeras, ¿verdad? Que es porque también se ponen a pensar en eso, en que una de mujer está con los permisos y todas las situaciones. Entonces, todo eso es parte de la discriminación, ¿verdad? Y hay una pregunta que yo después la voy a hacer, pero que aquí me decían las lecturas que cuando se percibe, se manifiesta, aunque sea individualmente, para la base de la misma, que sea grupal. Entonces, yo lo entendía que era individual, ¿verdad? O sea, solo para la mujer, pero también dice, se señaliza como violencia grupal. ¿Será por el grupo de contratistas o no es sé? que digamos No. que usted la discriminación la percibe individualmente, ¿verdad? Sí, si sí. a mí no me contratan porque soy mujer y por ese hecho consideran que yo, por ejemplo, soy mujer joven y no tengo hijos, en el imaginario que pronto me voy a embarazar y voy a tener que pedir el descanso por maternidad, es un impacto individual en mi vida, pero también afecta colectivamente al grupo de mujeres, porque ¿cuál es el mensaje que se nos está enviando a todas las mujeres? ¿Verdad? No valemos, no vamos a rendir igual, o todas las mujeres jóvenes estamos en esta situación de desventaja. Eso se refiere a lo colectivo, que aunque yo lo sufro de manera individual, ¿verdad? La discriminación va dirigida al colectivo de mujeres. Sí, a mí, Hazel, no me contrataron, pero no me van a contratar a mí ni a otras mujeres que estén en mi misma condición. No es tanto porque yo les caiga mal como Hazel, sino por ser mujer, por pertenecer a ese colectivo de mujeres. Ustedes han dado unos ejemplos estupendos para
distinguir la discriminación directa de la indirecta, porque hemos dado casos de discriminación indirecta. Miren, la discriminación directa es más fácil, voy a decir yo, de visibilizar, porque esta comprende cuando por razón del sexo, la persona o el colectivo, como les decía, me pueden discriminar a mí de manera directa o nos pueden discriminar como un colectivo de mujeres, nos tratan en desventaja frente a otro grupo, en este caso frente al grupo de hombres. Entonces son aquellas disposiciones que de manera directa nos van a discriminar. Pero, como ustedes han podido ver, la mayoría de discriminaciones que estamos sufriendo son indirectas. Es decir, hay criterios, prácticas, imaginarios. Por ejemplo, hemos estado hablando de la discriminación laboral. Hay prácticas empresariales que no están en la ley, ¿verdad? No hay una ley que nos obligue a poner la foto en el currículum. No hay una ley que diga que las mujeres estamos obligadas a asumir los roles de cuidado en casa y en el hogar, ¿verdad? No hay una ley que nos obligue a ser las únicas que tenemos que salir corriendo cuando los niños se enferman, a hacer las tareas, que siempre tenemos que ser las responsables del cuidado de hijos, hijas, personas adultas mayores, perros y plantas. No hay una ley que diga eso. De hecho, hay leyes que dicen lo contrario, que se tiene que luchar contra ese estereotipo o esos repartos desiguales de las tareas en el hogar. Pero en la práctica, eso está ocasionando esa cultura, esas prácticas, esa discriminación, está causando que no podamos acceder de manera plena al ejercicio de nuestros derechos, que es lo que hemos visto. No accedemos con igualdad al empleo, no somos contratadas, y somos contratadas y con menos sueldo, porque como igual vamos a generar costos, pues si somos contratadas bajo ciertas condiciones, o sea, no solo tenemos que ser inteligentes, sino que además tenemos que ser guapas y exuberantes, y por eso estamos toda la vida muertas de hambre, a dieta y gastando un montón de dinero en maquillajes y cremas para cumplir con un estándar y mantener nuestra posibilidad de conseguir un trabajo. Es un doble esfuerzo que de manera indirecta, por razón del sexo, una norma, una disposición, una práctica, una conducta, nos produce desventajas frente a los hombres. El hecho de que hayan presentadores de televisión que lo único que tienen que hacer es saber presentar un noticiero o un programa, frente a las mujeres que para ser presentadoras de televisión no solo tenemos que saber cómo presentar un programa, haber estudiado comunicaciones, saber manejar la cámara, saber de los temas de economía, de política, etcétera. No solo, sino que además tenemos que aparentar juventud y una buena figura, una buena figura estereotipada, porque la verdad que todas las figuras son buenas y lo importante, lo que nos tiene que preguntar a las mujeres es estar sanas, ¿verdad? Cuidarnos el azúcar, el colesterol, la presión, esas son nuestras preocupaciones, ¿verdad? Porque nuestros cuerpos son hermosos. Mientras estemos sanas, vamos a tener cuerpos hermosos. Pero, como ustedes bien lo han dicho, tenemos esta presión. Aquí hay un ejemplo de cómo se puede advertir la discriminación directa e indirecta. Dice aquí, por ejemplo, la disposición que prohibiese la entrada a un espectáculo a personas que pesasen más de 100 kilogramos constituiría discriminación directa, mientras que se habla de discriminación indirecta en el caso que la igualdad de trato se rompa, no a través de la disposición que lingüísticamente se presenta como indiferenciadora o neutra. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos neutralidad, porque la neutralidad esconde discriminación. Desde que pensamos algo en sentido neutro, cuando decimos aquí todos por igual, aquí sin distinción, si no hacemos consideración a la diferencia, estamos discriminando. Así, en el caso de que la disposición señalase únicamente que quien entre en un determinado espectáculo ha de permanecer sentado y el tamaño de los asientos no permitiese que quepan en ellos personas que superen los 100 kilos. Ustedes han dado el ejemplo, ¿verdad? Una empresa en este país no puede decir abiertamente prohibido contratar mujeres. Es prohibido. Si lo dijera, sería una discriminación directa. Que establecieron un rótulo.
Prohibido que se presenten mujeres jóvenes que están al cuidado de hijos e hijas. ¿Cuál es la discriminación indirecta? Sí, aquí va a trabajar sin restricción de horario. Tiene que quedarse, no pedir permisos. El ejemplo que ustedes daban es un ejemplo claro de discriminación indirecta. Porque no están diciendo de manera directa no vamos a contratar mujeres, pero a través de los parámetros que están estableciendo, ¿a qué grupo están afectando? Al grupo de mujeres. Mayoritariamente en nuestro país, las que asumen el cuidado de hijos e hijas, personas adultas mayores y otras personas dependientes en el hogar, son las mujeres. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo pueden argumentar estos casos de discriminación directa e indirecta. Brevemente les voy a comentar cómo es que la teoría del derecho antidiscriminatorio, y tienen el material también subido, espero que hayan tenido oportunidad de leerlo, y si no les invito a leerlo, sobre la teoría del derecho antidiscriminatorio, que como les decía al inicio de la clase es muy útil para fundamentar los casos de violencia contra las mujeres. Esta es una teoría que surgió en un primer momento debido a la discriminación por razón de raza, pero que luego se empezó a analizar para otras categorías, incluidas el sexo, y pues ahora ya se están añadiendo incluso categorías por orientación sexual, edad, etc. Bien, pues hay unas características fundamentales que ustedes tienen que recordar cuando hablemos de discriminación, porque a veces utilizamos la palabra discriminación, vamos a decir de forma coloquial, de forma común, pero técnicamente la discriminación hace alusión a un trato desigual entre grupos de distinta pertenencia. Y a veces digo, ay, me siento discriminada cuando me hicieron un trato diferenciado, pero no todos los tratos diferenciados son discriminación. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro al hablar de discriminación es el factor grupal. A mí me discriminan por pertenecer a un grupo. Quizás la discriminación la vivo individualmente. A mí no me permitieron este trabajo. Yo fui a aplicar esta empresa y no me contrataron porque yo cuido niños y niñas en casa. La vivo directa, pero eso va dirigido al colectivo de mujeres. No solo estaban diciendo no contratemos a Hazel porque cuida hijos e hijas. El imaginario social es no contratemos a mujeres que cuiden hijos e hijas, porque es muy complicado, mucho problema, mucho permiso. Entonces, el rasgo fundamental del derecho antidiscriminatorio es su carácter grupal, pertenecer a un grupo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que argumentar cuando estemos hablando de discriminación. Tiene que haber un grupo, así como vemos en la imagen, un grupo o un individuo, una persona que pertenece a un grupo en situación de ventaja, en este caso los hombres, que lo vemos que está ahí, ¿verdad? Más arriba en el peldaño, en la escalera, frente a un grupo desaventajado, en este caso las mujeres, que como hemos venido hablando en ocasiones anteriores, la desventaja pues histórica, económica, social, política, desde que se formó el Estado, ha sido conformado por hombres para hombres, desde los problemas y los complejos de los hombres. Esa desventaja que representa ser mujer en las sociedades patriarcales, en las sociedades misóginas en las que vivimos. Entonces, la discriminación la podemos afirmar cuando corroboramos estos elementos. Se nos trata diferente. Eso es lo primero que tenemos que argumentar cuando estamos estableciendo un caso de discriminación por razón del sexo. Yo tengo que evidenciar en mi argumento, en mi alegato, que recibí un trato diferente a lo que reciben los hombres por el hecho de ser mujer. Para eso es que tenemos que tener bien claro lo de los estereotipos, cómo funcionan todos los ejes misóginos, etc. Pero también tengo que alegar que este trato diferenciado, que a mí me trataron distinto a como tratan a un hombre, me causó un daño, fue desfavorable, me puso en una desventaja. Me trataron diferente porque por el hecho de ser mujer no me permitieron participar en este proceso de selección y eso me afectó porque no pude acceder a un empleo, no puedo acceder a mi independencia económica, no puedo acceder a determinados empleos
porque por el hecho de ser mujer se me considera o se me trata de forma distinta a los hombres. Ustedes han mencionado mucho el tema de conducir carros, por ejemplo. Pues yo como mujer quisiera tener la oportunidad de aplicar a los cargos de persona motorista como cualquier otra persona. Pero la diferencia de trato va a ser obvia. Desde que entre a dejar el currículum para la plaza de motorista y vean que soy mujer, desde ahí, si es que no se ríen en mi cara, ¿verdad? Van a hacer a un ladito mi currículum, ¿verdad? O me van a empezar a hacer preguntas estereotipadas. Pero usted sabe manejar un carro estándar. Bueno, yo estoy aplicando una plaza de motoristas porque puedo manejar un estándar y automático y secuenciales. Porque yo he leído los términos de referencia o la oferta de empleo y si ahí decía que tenía que saber manejar y yo vengo a dejar mi currículum, es porque sé manejar. Pero el imaginario va a ser, es mujer, no sabe manejar, no sabe cambiar llantas, no sabe arrancar carros, no sabe, bueno, un montón de imaginarios que hay. Cuando la cuestión es que cada una se determina a sí misma y se ha tenido la oportunidad de estudiar, de ir a un taller, a una capacitación, o su padre y madre le enseñaron todo esto desde pequeña, pues lo aprendió sin ningún problema. Esa discriminación me causó un daño desfavorable, pero además tenemos que argumentar que ese acto es ilegítimo, va contra ley o no está justificado. Va contra la Constitución, va contra la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia, contra la Ley de Igualdad y Equidad, contra las convenciones internacionales y además es injusto. No hay ninguna justificación válida del por qué a mí se me tenga que negar el acceso al empleo por el hecho de que soy mujer o porque cuido niños y niñas. ¿Qué es lo que dice la Sala de lo Constitucional? La obligación del Estado, de las empresas, es hacer una consideración especial a esa diferencia y remover obstáculos. Si lo que hemos visto socialmente es que las mujeres jóvenes están al cargo del cuidado de hijos e hijas, por eso hay que establecer, ¿verdad?, salas de cuidado de niños y niñas en el trabajo, para que ya no sea un obstáculo. Miren que eso yo le he pensado en las universidades, yo siempre les digo en las universidades, la universidad que ponga salas de cuidado en sus maestrías va a incrementar la matrícula, porque muchas mujeres tienen dificultades para seguir estudiando, ya sea pregrado o posgrado, por el cuidado de niños y niñas. Pero como todavía no tienen esa visión de igualdad, en las universidades no han visto de que muchos de los obstáculos que enfrentan las mujeres que estudian es precisamente eso. Entonces, recuerden que cuando utilicen el término discriminación, tienen que hacer alusión al carácter grupal, a una diferencia de trato desfavorable y legítimo para que digamos que es discriminación. Porque hay situaciones de diferenciación y hay situaciones de desigualdad, pero para que sean discriminación tenemos que fundamentar esos elementos. Aquí en el artículo que subimos de Barrera Unzueta y también ustedes que han tenido la oportunidad de leer, y aquí también les voy a poner algunos ejemplos para que lo vean, de cómo podemos distinguir estas situaciones de diferenciación, trato desigual y cuáles son discriminaciones. Por ejemplo, dos estudiantes de Derecho, ambos hombres, terminan sus estudios y deciden buscar empleo en la empresa privada. Supongamos que ambos presentan los mismos méritos y la misma capacidad en la empresa y deciden elegir a uno de ellos, utilizando un criterio peregrino o caprichoso. Por ejemplo, rechazando a quien la persona encargada de la selección le recuerda a alguien que le resulta antipático por su físico. Ciertamente, quien no ha sido contratado, además que no lo contrataron porque le caí mal a la persona que me entrevistó, solo porque tengo una cara que le cayó mal, le recordé a alguien, ¿verdad? Y por esa razón no la contrata, puede considerarse un trato injusto, pero esta discriminación ha sido individual, no ha sido en base grupal. ¿Qué quiere decir esto? No lo contrataron no por un aspecto de pertenecer al grupo de hombres, o vamos a poner ejemplos en los que los hombres suelen ser discriminados, hombres indígenas, hombres de población LGTBI,
sino que ha sido por un criterio que sí es injusto, es un trato desigual, pero no podemos hablar de discriminación porque no lo ubicamos en un grupo. Eso no quiere decir que esté bien hecho eso, ¿verdad? Es pues una mala conducta de parte de la persona que estaba en el proceso de contratación, pero no podemos alegar discriminación. Veamos este caso. Imaginemos ahora que quienes buscan trabajo en esas mismas condiciones de igualdad de mérito y capacidad son dos personas de sexo diverso. Supongamos que la empresa opta por el hombre y no por la mujer. En un primer momento no podemos alegar sin justificar la diferencia. ¿Se acuerdan que lo decía la Sala de lo Constitucional? Hay que justificar la diferencia. Entonces, no puedo solo decir en mi alegato, a mí no me contrataron por ser mujer. Tengo que alegar por qué el ser mujer fue determinante para que no me contrataran. Porque la empresa, si tiene criterios objetivos de evaluación y hizo una evaluación objetiva, sin discriminación, sin estereotipos, puede decidir contratar a un hombre frente a una mujer. Lastimosamente, dadas las condiciones en los países en los que vivimos, muchas veces, voy a decir la mayoría, la decisión de contratar a un hombre o una mujer va a llevar implícita esa discriminación. ¿Por qué? Está tan interiorizada. Yo a veces ya se lo decía en la clase anterior, somos peces en el agua, vivimos en un ambiente sexista, machista, discriminador contra las mujeres y ni lo sentimos, ni nos damos cuenta. Entonces a veces, por lo que muy bien decía una compañera, por solo pensar, ay sí, pero la mujer es muy chambrosa, agarremos al hombre. Ya solo ese pensamiento, ¿ya? Constituye discriminación, pero está tan normalizado, ¿verdad? Pensar, o está tan normalizado, de verdad, la supuesta inferioridad intelectual de nosotras y pensar, los hombres siempre van a ser más inteligentes o siempre van a ser más sagaces, más astutos para tomar decisiones, o tienen más temple, ¿verdad? Otra discriminación que sufrimos, ¿verdad? Pensar, los hombres tienen más temple, las mujeres nos quebramos, somos vulnerables, por todo lloramos, nos viene la regla. Son imaginarios que están tan instalados a veces en los procesos de selección que es casi muy probable que la mayoría de veces va a incidir. Pero eso, compañeras, lo tenemos que alegar e incluso lo tendríamos que probar, ¿verdad? Que la razón por la que yo no fui contratada por ser mujer es por lo que significa social y laboralmente pertenecer al grupo de mujeres. Aquí ven otra vez lo de la diferencia entre la discriminación grupal. Insiste mucho Barrera en esto. Se percibe o manifiesta individualmente. Yo como mujer sufrí la consecuencia directa de no ser contratada en este empleo. Pero la base de esa discriminación es grupal. Es que pertenezco al grupo de mujeres y las mujeres somos, ¿verdad? Y ya tienen todo el estereotipo. No toman en cuenta que cada mujer somos una individualidad y cada una vivimos nuestra personalidad de forma distinta, ¿verdad? Incluso que ciertas condiciones no dependen de ser mujer o hombre, sino de la personalidad. Hombres y mujeres pueden ser con temple o pueden ser personas vulnerables. Miren, eso depende más de factores de crianza, de la personalidad, de cosas que hayamos vivido en nuestra infancia, en nuestra niñez. No está vinculada con el sexo, sino con la experiencia personal de cada persona. Bien, entonces, ¿cuándo es la desigualdad grupal? Cuando se nos excluye, se nos restringe o se nos aplica de manera diferenciada un derecho, ¿verdad? Por lo que implica social y laboralmente pertenecer al grupo de mujeres. Y esto es lo que ustedes tienen que fundamentar bien en sus alegatos. Esta mujer sufrió este daño por lo que significa ser mujer. No se le contrató por lo que significa ser mujer, por no cumplir con el estándar de belleza, por considerarse que ella está a cargo de la crianza, por considerar, porque también hay varios estereotipos de que nos consideran manipuladoras o que siempre tenemos un fin oculto atrás de nuestras intenciones, somos como la serpiente malvada, ¿verdad? Entonces, todos estos estereotipos que pueden estar jugando a la hora de tomar una decisión para
permitirnos o para darnos un derecho, el goce de un derecho. Por prejuicios relativos a nuestra presunta fragilidad física. Si no tengo acceso a un derecho porque se me presume débil por naturaleza. No tengo fuerza, no voy a saber conducir un vehículo, no puedo cargar un garrafón de agua cristal, se me van a quebrar las uñas, etcétera, etcétera. Todos esos prejuicios que hay sobre nuestra supuesta fragilidad física, que, bueno, muchas de ustedes lo han demostrado, ¿verdad? Todo lo contrario, hay mucha fortaleza física en las mujeres, y si no, pues las que han dado a luz lo pueden decir, ¿verdad? ¿Qué más fortaleza que dar a luz? Entre otras muchas cosas que hacemos. Entonces, todas esas supuestas fragilidades físicas que tenemos, pues son nada más manifestaciones misóginas. También estaríamos ante una desigualdad grupal si no se nos otorga o no se nos reconoce el acceso a un derecho por el rol social que se nos es atribuido en el orden doméstico, ¿verdad? Por todos estos roles de cuidado, por el cuidado de niños y niñas, ascendientes, descendientes. Nuevamente, se manifiesta individualmente, pero se manifiesta grupalmente. También pues, puede deberse a estereotipos que estén relacionados con nuestra supuesta inferioridad moral. Bueno, ya he hablado de eso, ¿verdad? Moralmente somos chambrosas, engañadoras, mentirosas, siempre con mentiras mentirosas, todo lo que vaya con que también por nuestra actividad sexual, por nuestra conducta sexual, pues somos mujeres libertinas, casquivanas, liberales, que todo lo permitimos, somos fáciles de dominar o controlar, o también debido a nuestra supuesta inferioridad intelectual. Somos menos inteligentes, no vamos a entender, somos tontas, vulnerables, manipulables, todo lo que tenga que ver con esos estereotipos, porque esos son estereotipos, estarían justificando esa desigualdad. Entonces, esta diferenciación tiene que ser injusta. Esto es lo que tenemos que probar, porque las diferenciaciones en sí pueden ser permitidas. Yo puedo escoger entre un hombre o una mujer para contratar. Lo que tendría que alegar en mis argumentos es que esta diferenciación es injusta, ¿verdad? Es decir, que se ha realizado por el hecho de pertenecer a un grupo que está socialmente, históricamente, políticamente en una situación de desventaja, por una condición perorativa, arbitraria. Todo lo relacionado con los estereotipos es perorativo y arbitrario, porque cuando a mí se me juzga por un estereotipo, esto significa que no ha sido basado en mi personalidad, en mis exámenes que he rendido, por ejemplo, para un proceso de contratación. Quizá ni siquiera se me ha hecho una prueba de manejo y ya de entrada asumen que yo voy a ser una mala conductora por razón del sexo. Todos estos tipos de creencias, de mitos, de estereotipos relacionados con las mujeres son diferenciaciones injustificadas. Y son diferenciaciones injustificadas que causan daño, causan restricción para un acceso a un derecho o el ejercicio de un derecho. Por lo tanto, es ilegítimo, ¿verdad? Contra ley, ¿verdad? Viola el principio de igualdad, viola la Constitución, viola los compromisos internacionales que tiene el Estado salvadoreño al haber aprobado convenciones como la Convención CEDAW o la Convención Belén do Pará. Entonces, para resumir, recordemos que la discriminación es basada en un grupo. Solo se puede discriminar entre grupos distintos. Eso es bien importante, porque muchas veces habrán escuchado que las mujeres somos las que más nos discriminamos entre nosotras. Por razón del sexo, no. Sí nos tratamos de manera desfavorable, sí es cierto. Nos hacemos daño entre nosotras mismas, es cierto. Pero no lo podemos llamar discriminación por ser mujer. Por eso es que ahí está la duda, ¿verdad? Que si las mujeres pueden hacer un feminicidio hacia otra mujer. No, la base, el derecho antidiscriminatorio. El feminicidio, como todos los delitos que están tipificados en la ley,
Lo que sanciona es la vulneración que hace un grupo en situación de ventaja por razón del sexo, en este caso los hombres, contra un grupo que está en situación de desventaja por razón del sexo, las mujeres. Esto no quiere decir que los asesinatos que se dan entre mujeres no sean sancionables, claro que sí, son homicidios agravados o simples, depende de las condiciones que se realicen. Pero lo que se está castigando en el derecho antidiscriminatorio es que hayan dos grupos que pertenecen a distintas, que están en distinta situación, y uno está en una situación de ventaja y otro en una situación de desventaja. Lamentablemente, como les digo, sí, las mujeres, sobre todo porque estamos alienadas en el sistema patriarcal. ¿Qué significa estar alienadas en el sistema patriarcal? Lo hemos hablado en sesiones anteriores. Somos peces en el agua, vivimos en el machismo y en el sexismo y ni nos damos cuenta cuando nosotras mismas seguimos perpetuando. Somos las custodias del patriarcado. Nosotras mismas custodiamos el sistema que nos oprime, cuidamos al opresor, ¿no? Cada vez que usted es esa suegra que pasa criticando a la nuera, que hay mi niño, que pobrecito mi niño, que nadie lo cuida como yo, que está mal la mujer y que estoy juzgando todo cada paso que da la nuera, estoy perpetuando el sistema patriarcal. Cada vez que juzgo a otra mujer por su forma de vestir, por su cuerpo, por su conducta sexual, estoy perpetuando el sistema patriarcal. Cada vez que de manera intencionada yo le causo daño a otra mujer, me burlo de ella, me siento orgullosa de haberle quitado al marido, de que me pongo en ese peleo, en esa pelea, ¿verdad? Y me siento yo, ¿verdad? Que gané por ser la mujer estereotipadamente mejor. Estoy perpetuando el sistema patriarcal. Entonces, es cierto, muchas mujeres estamos alienadas, porque esa es una lucha continua, compañeras. Todos los días, ¿verdad? Nos levantamos y siempre nos preguntamos, Dios mío, ¿y ahora en qué estaré alienada? ¿En qué estaré siendo víctima de este sistema? Pero creo que siempre no tenemos que bajar la guardia y siempre estar nosotras con nuestras antenitas de vinil, evaluando nuestras conductas y lo que permitimos en nosotras también. Porque muchas veces nosotras mismas permitimos que el sistema, ¿verdad?, nos oprima y no estamos atentas a decir, momento, aquí es el momento de poner un límite y reivindicar mi derecho a ser una mujer libre de violencia. Como les digo, a veces es imperceptible. Ni nos damos cuenta cuando ya estamos siendo víctimas del sistema patriarcal. Pero bien, aquí les queda en la presentación una tabla con algunos elementos que ustedes pueden utilizar cuando estén preparando sus argumentos, sus escritos, sus alegatos para demostrar diferenciación o discriminación, voy a decir, por razón del sexo. Recuerden, tienen que alegar que son actos diferenciados por pertenecer al grupo desaventajado de mujeres. Recuerden que solo se puede dar intergrupal entre grupos distintos. La discriminación por razón del sexo solo es de hombres hacia mujeres. Eso lo tenemos clarísimo. Que la afectación es diferenciada. Se me ha tratado de manera distinta que al hombre o a los hombres y que ese trato diferenciado me ha causado un daño, ¿verdad? Ha tenido un impacto en mi vida o en mi estilo de vida. Además, tengo que demostrar que es ilegítimo, ¿verdad? Esta conducta privilegia en detrimento de otras personas, es cuestionada socialmente desde el enfoque de género, no tiene una justificación válida, es carente de razón suficiente para un trato distinto. Ustedes fíjense, siempre que cuestionan un trato distinto por razón del machismo, del sexismo, no hay una justificación. ¿Verdad? Cuando usted pregunta, bueno, pero ¿por qué a mí me tratan así por ser mujer? No hay una justificación real. Porque que la respuesta es, porque tú eres mujer, desde allí ya está estableciendo que está siendo víctima de discriminación. Cuando usted pregunta, bueno, pero ¿por qué a mis hermanos no los regañan si salen y yo sí? Que usted es mujer, usted se tiene que cuidar más. Es que a usted no la va a querer nadie, que no sé qué, hay que cuidarse, es que la mujer pierde más, que no sé qué. Ya estamos ante una discriminación por razón del sexo.
Tienen que argumentar también que viola el ejercicio y gozo de uno o varios derechos reconocidos y hay que nombrarlos, ¿verdad? Específicamente para los casos que ustedes estén argumentando, si es violación al derecho a libertad, a la igualdad, al derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a todos los que establecen la ley especial integral como el derecho de las mujeres a una libre de violencia. Y también, pues aquí tienen como algunas pautas de cómo se pueden demostrar este tipo de discriminación basada en el sexo. Por ejemplo, lo pueden hacer a través de estadísticas, demostrando, haciendo un análisis del contexto de la situación de ese tipo de violencia contra las mujeres en el país. Por ejemplo, si yo estoy defendiendo a una mujer que ha sido despedida por estar embarazada, debo presentar estadísticas de cómo el despido de mujeres embarazadas incide en el país. Lo puedo confrontar con los hombres. ¿Cuántas mujeres son despedidas por estar embarazadas frente a cuántos hombres son despedidos cuando las empresas se enteran que su pareja está embarazada? Y ahí va a ser obvio que es una discriminación dirigida solo a las mujeres. ¿Por qué solo nosotras enfrentamos el miedo al despido? A los hombres hasta el baby shower les organizan en empresa, y todos lo felicitan, ¿verdad? Mientras que nosotras, muchas mujeres enfrentan el miedo al despido. Entonces puede ser a través de estadísticas, de informes, evidencias que ustedes encuentran. También se pueden valer de testimonios, entrevistas, las experiencias de otras personas. Hay peritajes también, peritajes especializados que ustedes pueden pedir de antropología, de psicología, en el cual se pueda demostrar que estas acciones han causado un daño. Bueno, los trabajos psicosociales, los peritajes psicosociales también, ¿verdad? Cómo esta discriminación ha afectado mi autonomía económica, mi independencia, mi acceso a la educación, mi salud, porque en un peritaje hasta se puede demostrar que debido a esta discriminación y violencia que sufren las mujeres, se ha visto afectada la salud física y emocional. Bien, pues yo pararía aquí por si quieren hacer alguna pregunta o si Silvia quisiera pues añadir algo más al tema, o bueno, ahora las escucho. Voy a leer también aquí los mensajes. Bien, bueno, no tienen preguntas. Por si alguien tiene consultas, ¿verdad? Pueden activar su micrófono, levantar la mano y también vamos a proceder también a tomar la captura para ver si pueden activar su camarita. Un momento. Y le damos la palabra a Carolina que tiene consulta. Bueno, un comentario solamente, quizás me voy a regresar y es lo que pasa es que me impactó mucho la parte del principio de igualdad, sobre todo el famoso principio de igual entre iguales, porque es un principio que normalmente utilizamos para justificar, por ejemplo, acciones que se realizan entre políticos, entre personas económicamente favorecidas, y ahí viene, no, es que igual entre iguales, pero quizás ahora se me ha ampliado, ¿verdad?, la aplicación de ese concepto en el sentido de argumentar respecto al trato hacia la mujer o hacia los sectores vulnerables. Entonces, de verdad que me llevo un súper aprendizaje. Entre todo, creo que es lo que más me ha impactado, sobre todo por la aplicación de ese principio. Muchas gracias, Carolina, que me alegra escucharlo, porque sí, realmente a muchas nos han engañado por muchos años con ese principio de igualdad, pensando de que se refería a que a todas las personas nos tienen que cortar con la misma tijera. Y es justamente lo contrario. El principio de igualdad está devengando la consideración especial a la diferencia. El no considerar especialmente a las personas que están en una situación de desventaja constituye discriminación. Estamos haciendo todo lo contrario. Estamos vulnerando, estamos dañando, causando daño a personas que no lo han pedido así. Ni las mujeres, ni la niñez, ni las personas con discapacidad, ni las poblaciones indígenas hemos pedido estar en situaciones de vulnerabilidad. Son estos estados machistas, patriarcales, androcentristas, adultocentristas, que
racistas que nos colocan en estas situaciones de desventaja. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más? Bueno, si no estamos súper listas para ir a poner en práctica estas pautas, ¿verdad? En nuestro ejercicio de defensa de mujeres, es bien importante que vayamos sobre todo cuando estamos litigando en ambientes que no son especializados, ¿verdad? Que a veces los jueces, juezas de lo común o jueces, juezas de paz, no todos y todas están tan conscientes del uso de esta teoría del derecho antidiscriminatorio, de la violencia contra las mujeres, incluso hacen malas interpretaciones del tema, pues que nosotras a través de nuestros escritos pues también les vayamos ilustrando de cómo se tiene que analizar un caso de vulneración, de discriminación, de violencia contra las mujeres por razón del sexo. Bueno, sí, Margarita. Silencio aquí. Pues sí. Sí, también cuando nosotras en el grupo de autoayuda que facilito, damos acompañamiento, ¿verdad? A un caso de una mujer, ella nos manifiesta, pues si le damos acompañamiento hasta cierto lugar, ¿verdad? Porque de ahí para allá no podemos pasar, entonces nosotros nos quedamos fuera, porque ya en lo que es la audiencia, pues ya solo está, ¿verdad? La víctima con su agresor. Entonces, cuando viene ella de la audiencia, viene llorando, viene peor, ¿verdad? Que cómo iba, y nos dice pues lo que la cuestionaron, ¿verdad? Entonces, que lo primero es, ¿qué le dijo usted a él? ¿Qué le hizo usted a él? Ajá. ¿Por qué le contestó así? Qué terrible. Entonces, entonces sí, y ahí es donde está la desventaja, ¿verdad? Entonces, ¿qué más puede hacer, verdad? Entonces, llega tanto ella, sale tan discriminada y hasta se lo cree, ¿verdad? Entonces, ese punto es bien difícil para nosotras que damos acompañamiento, porque, bueno, ahorita se está tratando de sensibilizar, ¿verdad? El funcionariado, pues, y hemos estado también, ¿verdad? A veces me llaman a mí a participar y yo les expongo eso, pues, a pesar que yo no soy profesional, pero tengo la experiencia, ¿verdad? Con los grupos que facilito. Entonces, cuando tratamos de sensibilizar a jueces y juezas que están presentes, ¿verdad? Nos llevamos la sorpresa, pues, que estas personas, hombres y mujeres funcionarios, ¿verdad? Están en el mismo lago, pues, como en el mismo pez, como dice, ¿verdad? Dice usted. Que con qué naturalidad, ¿verdad? Viven y ven la situación que la mujer debe de estar sujeta, sumisa y toda esa situación. Es un trabajo bastante grande que tenemos, ¿verdad? Entonces, nada más era para apoyar, ¿verdad? Para opinar un poquito más sobre el tema. Muchas gracias, Margarita. Ciertamente es un gran reto en estos casos, sobre todo tener presente, y yo creo que también a las mujeres que asesoramos, que acompañamos, hay que empoderarlas en su derecho a una vida libre de violencia. La ley es muy clara en el artículo 2, prohíbe que las mujeres seamos valoradas por valores o patrones estereotipados. Entonces, como que hay que recalcarnos eso muy bien entre nosotras también y recalcárselo a las mujeres con las que compartimos experiencias, porque, como usted dice, tenemos todo el sistema diciéndonos lo contrario, nuestras madres, nuestras suegras, nuestras hermanas, la televisión, diciéndonos que nosotras somos culpables, somos responsables, que algo hicimos mal, ese sentimiento de culpa que siempre arrastramos, y estarnos reivindicando constantemente y decir, no, yo tengo derecho a no ser juzgada con patrones estereotipados. No solo es un derecho, es una garantía procesal. El artículo 57, letra D de la ley prohíbe
que se utiliza el historial sexual o cualquier otra razón en atención a las mujeres que están en un proceso. Entonces, discriminar a la mujer por su historial sexual o por un estereotipo es una vulneración a las garantías procesales establecidas en la ley. Eso puede llegar hasta que se comete un delito de negación de acceso a la justicia. También un delito regulado en la ley. Entonces, es bueno que las mujeres también poco a poco vayan teniendo conciencia de que tienen este derecho a una vida libre de violencia, a no ser juzgada por estereotipos, para que, como decimos coloquialmente, no nos ganen la moral, ¿verdad? Es difícil, yo sé. Y también yo sé que es difícil que nos permitan la figura del acompañamiento, si es que siempre tenemos el derecho, es otra garantía procesal, pero sí, yo sé que en la práctica esa garantía procesal está siendo muy difícil de que se garantice, ¿verdad? Hay muchos jueces, juezas que no permiten, alegando la supuesta desventaja que supone para el agresor o el imputado. Claro, nosotras ya tenemos las herramientas para decir no constituye desventaja porque esta es una acción afirmativa que ha tomado el Estado, que además está regulada en la ley, porque las mujeres están en una situación de desventaja por razón del sexo, histórica y culturalmente siempre han sido discriminadas, y para equiparar las condiciones en el acceso a la justicia, la ley ha establecido que las mujeres tienen el derecho al acompañamiento. No es algo antojadizo, no es algo que va a decidir el juez o jueza si va a permitir el acompañamiento. ¿Quién puede decidirlo? La mujer. La mujer está en su derecho de decir si quiere o no ser acompañada, pero no bajo una presión o no por miedos, ¿verdad? Sino que tiene que ser una decisión informada. Bueno, compañeras, nuevamente ha sido un gusto estar esta tarde con ustedes. Espero que nos sigamos viendo en los siguientes módulos. Y pues aquí quedamos siempre a su disposición para cualquier consulta. Bueno, aquí nos quedamos, pero no sé si vamos a tomar la fotografía final y con ello finalizamos. Por favor, me activan su camarita para que podamos tomarla, y aquí damos por finalizada la sesión. Y ya quizás dentro de unas 2 horas van a poder encontrar activo ya esta grabación para que puedan volver a retroalimentar, ¿verdad? Y tomar nota de algún aspecto que les ha parecido importante, ¿verdad? Bueno, muy bien, vamos a tomar 3, 1, 2, 3. Bien, solo la última. Permítanme un segundo. La última. Muy bien. 1, 2, 3. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todas por participar, por dar sus opiniones, ¿verdad? Y les invitamos a ver la grabación posteriormente en plataforma y a escucharla también, ¿verdad? Que pasen muy buenas tardes y también feliz fin de semana. Igualmente, a disfrutar. Buenas tardes a todas. Adiós. Adiós, buenas Gracias, tardes. buenas tardes. Feliz fin de semana a todas. Igual, bendición.